En estos tiempos de confinamiento que aún estamos viviendo, estamos enfrentando el mundo entero, la Iglesia Casa de Alabanza lleva a cabo sus cultos vía online. Así es que en este tiempo de especial cuidado, donde debemos de guardar y de cuidar la sana distancia y todos estos medios de sanitización que nos recomienda, la Iglesia obedece estos preceptos para el bien de la Iglesia. Dios estableció fiestas para celebrar los momentos gloriosos de amor para su pueblo, como la Pascua, que hace memoria del éxodo o salida de su pueblo amado Israel a tierra de libertad, a la tierra prometida. Hoy, ese pueblo amado es la Iglesia que cree y practica sus mandamientos adorándole, con hechos y no solo de palabras, porque pasó del mundo del pecado y las tinieblas al reino y luz admirable de Dios. ¡Qué gran bendición! Por eso, en esta tarde-noche, nos reunimos para celebrar y hacer memoria de la última cena que Jesús con sus discípulos, quienes tipifican a cada uno de nosotros, tuvo comunión con Pedro, que le negó 3 veces posteriormente, con Tomás, que expresaba en su diario vivir dudas e incredulidad, con Juan, el más joven de ellos, que por su carácter explosivo junto con su hermano Jacobo, prontos para enojarse eran, por lo que Jesús les llamó Boanerges, o hijos del trueno, con Judas, el que lo traicionaría y vendería, y los demás, quienes también más tarde lo abandonarían. Como vemos, cada uno de nosotros tenemos un poco de ellos. Amados, estamos invitados por nuestro Señor Jesucristo a sentarnos a su mesa o presencia celestial. Acerquémonos con amor sincero, seguros de que somos esperados sobre todo en estos tiempos de calamidad. Amada Iglesia, bienvenidos a la fiesta de la liberación. Yo les voy a invitar que juntos oremos al Señor. Cerremos nuestros ojos. Dios, en esta hora te pedimos que reconfortes nuestros corazones conforme a la promesa de estar en medio de nosotros, quienes nos reunimos en tu nombre desde tu santuario, con nuestros hermanos aún en sus hogares o donde se encuentren, seguros que en tu presencia miras y oyes nuestra alabanza y adoración, oración, proclamación de tu palabra y todo cuanto hagamos. Permítenos, con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en este tiempo de calamidad mundial, experimentar más de tu amor, rogando que fortalezcas al débil y afirmes nuestra fe. Te rogamos que limpies todo pecado con tu perdón, por la sangre que diste por nosotros, y que con tu poderoso amor nos des de tu justicia, paz, protección, consuelo, salvación, sostén, salud, bendiciones y victoria. Agradecidos porque nos lo concedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Padre, tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Asimismo, yo les invito a que tengamos la lectura en Éxodo capítulo 6 y vamos a darle lectura a los versículos del 5 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis. Sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Amén. Vamos a tener estos tiempos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Sobre todo poder y rey, sobre todo
La cena del Señor es una fiesta que honra y glorifica a Dios, su poder sanador, su poder libertador, su poder proveedor, su poder de justicia, su poder de perdón y amor y mucho más. Así es que vamos a leer Mateo 26 de los versículos 24 al 29. Y dice la palabra de Dios así: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Vamos a tener el tiempo del mensaje de este día, de esta tarde. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer del versículo 23 al versículo 26. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. La institución de la cena del Señor. Lo voy a leer, síganlo con su vista, con reverencia, es la palabra de nuestro Dios. Dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche en la cual nuevamente recordamos esa noche, Señor, que fue la más larga para ti. Una noche difícil, Señor, donde dijiste: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y después de eso, Señor, fuiste tomado preso, Señor, y empezaste todo el sufrimiento hacia la cruz del Calvario. Dios, en esta noche, que esta meditación de tu palabra traiga a nosotros, a tu pueblo, a la iglesia, Señor, esa fortaleza, esa ayuda espiritual, esa, Señor, fe y esperanza en lo glorioso y maravilloso, Señor, que representó para nosotros y para todo el mundo ese sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La última cena que nuestro Señor Jesucristo tuvo en este mundo se convirtió o se ha venido realizando de una manera como un ritual, un sacramento, porque fue establecido por nuestro Dios. Su origen basado en Éxodo capítulo 12, donde el pueblo de Israel celebró aquella Pascua por la liberación que Dios iba a hacer, de sacarlos de casa de servidumbre de tierra de Egipto. En ese pasaje del capítulo 12 del libro de Éxodo, hay aspectos tan importantes como la preparación del pueblo de Israel para esa liberación. Esa preparación implica o implicaba una fe de una
liberación, de una salvación, de estar en esclavitud. Al tener el pueblo de Israel esa preparación, estaban confiando en que Dios los iba a sacar de Egipto. Era también la selección de aquel animal que tenían que degollar, que preparar. Esa elección, tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. La salvación a través del sello de la sangre. Esa sangre puesta en los dinteles y en los postes de las puertas. Cristo dio su sangre por nosotros, dio su sangre por cada uno de los que han creído en su nombre. Y esa sangre ha sido puesta por señal en nuestros corazones. Y hubo un mandato. En este capítulo 12 de Éxodo, si leemos la escritura, encontraremos que esto lo celebrarían por todas sus generaciones. Una fiesta, un recordatorio, algo solemne para recordar que Dios los había sacado de esa casa de servidumbre. Esa celebración tan hermosa y tan gloriosa vino a ser para nosotros, lo podríamos decir, esa liberación de habernos sacado de una vida de pecado, de una vida de mala y trasladado a una vida diferente, una vida de gloria, una vida de amor, una vida de paz, una vida de gozo. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, encontramos hechos o cosas que tienen una enseñanza para nosotros. A partir del versículo 7 de Lucas capítulo 22, vemos aquí aspectos muy importantes e interesantes. Dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y dice la escritura que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparar la Pascua para que la comamos. Ellos no sabían en dónde se iba a comer aquella Pascua, pero Él les dijo qué es lo que iba a suceder para que pudieran entender y comprender dónde se iba a celebrar esa Pascua. Él les habló de que al entrar en la ciudad les saldría al encuentro un hombre, dice, con un cántaro de agua. Seguirle, dice, hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él les mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues, dice, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al comer esa Pascua, según el versículo 15, Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, y dice, antes de que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En este pasaje encontramos estas cosas tan hermosas y tan interesantes que rápidamente quiero decirte que representan mucho para cada uno de nosotros. Ellos tenían que ir a la ciudad, estaban fuera de la ciudad. Jesús les dijo: id y preparad la Pascua para nosotros. Id. ¿Sabes qué representa esto? Tener que ir a la ciudad. Representa el que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, como hace unos días lo decía, debemos de tener un lugar. La ciudad representa a la iglesia. Muchos pueden decir: yo no necesito de una iglesia, yo puedo ministrarme, yo puedo leer, yo puedo meditar la palabra, yo puedo escuchar predicaciones aquí y allá. Pero ir a la ciudad representa ir a una iglesia, a un grupo local,
a un lugar donde sé que soy parte de ese lugar. Dice la Escritura que iban a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Todos lo sabemos y no es nada difícil de comprender qué significa este hombre con un cántaro de agua. Este hombre representa a los siervos de Dios, representa a los hijos de Dios, representa a los verdaderos cristianos. Y digo verdaderos cristianos porque hay muchos que se dicen cristianos, pero no todos están llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Este hombre llevaba un cántaro de agua. Ese cántaro de agua representa la llenura del Espíritu Santo y representa que todos los días este hombre va a llenarse del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano es aquel que verdaderamente anda en el Espíritu y no en la carne. Y todos los días busca y busca y busca llenarse, como dice el libro de Efesios, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso representa a este hombre. Los verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo sí se pueden ver, sí se pueden reconocer. Por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. Así que no todo el que le dice Señor al Señor es hijo de Dios, porque muchos con sus hechos niegan que verdaderamente son hijos de Dios. Y cuando el Señor Jesús le dice, van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, el Señor Jesús le dice, seguidle, seguidle. No podemos seguir a cualquier persona, no podemos seguir a cualquier ser humano. Nosotros lo que debemos de seguir es aquel que nos lleva a los pies de Jesús, aquel que nos enseña, nos ilustra, nos abre los ojos y el entendimiento para comprender las buenas nuevas, las gratas promesas, todo lo que la Escritura nos dice del Señor. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no va a hablar su vanidad, no va a hablar su interés, va a hablar lo que le interesa a Dios, lo que desea el Señor. Seguidlo, dice, hasta la casa donde entre. Seguidlo hasta la casa donde entre. Y eso representa que sigamos las pisadas del Maestro, que sigamos las pisadas de Jesús, que sigamos las pisadas de nuestro Dios. No puede un ciego guiar a otro ciego. No puede un ciego guiar a otro ciego. Nosotros somos guiados, como dice la Escritura, por el Espíritu Santo de Dios. Juan en el capítulo 16, en el versículo 12 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún más el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 14 y en el versículo 17 o hasta el 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Seguidle hasta la casa donde entre. Seguimos a los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegamos a esa casa, dice al final, decida al padre de familia de esa casa. Decida al padre de familia de esa casa. Esto representa el respeto y la autoridad.
Esto representa, Jesús no llegó y nada más se metió así en cualquier lugar. Él preguntó, los discípulos preguntaron, ¿dónde está el aposento? Ese hombre tenía un aposento preparado, pero Jesús prácticamente, para que lo entendamos, prácticamente pidió permiso. Nosotros debemos de tener respeto a nuestras autoridades, a nuestros líderes, a quienes nos dirigen. Esta institución, esta cena, porque en Lucas capítulo 22 que leíamos, dice que en el versículo 17, y tomando el pan, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, dice, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, dice, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tienen un significado especial, más que la transubstanciación. En palabras de Jesús, es la remisión del pecado de todos los hombres. Cristo vino a ser ese cordero que pagó las culpas por el pecado del hombre. La Escritura nos habla y nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda del pecado. Eso es lo que representa el pan, la sangre, el jugo, representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas podríamos hablar también, podríamos decir respecto a esa Pascua que celebraron el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios les mandó para aquella noche que tenían que matar un cordero por familia. Un cordero que debía estar preparado 4 días antes. Y en la tarde del cuarto día lo debían de matar. Esto, si nosotros lo analizamos, nos damos cuenta que Jesús entró a Jerusalén 4 días antes de que fuera él entregado. Él cumplió con este aspecto de ser ese cordero que iba a ser inmolado. La Escritura nos habla en el libro de Éxodo que debían de comer el cordero después de asarlo con pan sin levadura y hierbas amargas. No era solamente matar un animal y ahí derramar su sangre y solamente mirarlo. Había que comerlo. Símbolo de que nosotros los cristianos debemos de llenarnos todos los días de comer de ese pan vivo que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comer esa carne del cordero, tenían que poner la sangre en los postes y en los dinteles de la casa. Y dice que no en el umbral, porque dice que ninguno deberá pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ser macho de 1 año, la flor de la edad. Tenía que ser sin defecto, que denota esa pureza. Tenía que ser muerto y asado al fuego, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo.
tremendos sufrimientos que tuvo él. Rociar la sangre no era suficiente. No era solamente derramar la sangre, sino que tenía que ser rociada con un hisopo. Esto es algo que a veces nosotros no lo analizamos. Un manojo de hisopo. Según el libro de Éxodos, en el capítulo 12, versículo 22, dice que mojado en la sangre que estaba en el librillo. El hisopo representa la fe que nosotros tenemos de que nuestros pecados son perdonados a través del rocío de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quien verdaderamente sabe que ha sido perdonado, sabe el pecado que había cometido y lo que había hecho. Pero muchos no conocen y no saben de que han sido perdonados, porque verdaderamente quizás no han tomado el manojo de hisopo. Es decir, no han tenido la fe suficiente para decir, soy esto, fui esto, hice esto. Ese manojo de hisopo, mojarlo en esa sangre y rociar los dinteles de los postes, eso representa lo que es ahora nuestro corazón. Cuando alguien viene a Jesús y dice, ya no puedo, esta vida no me agrada, y se entrega al Señor y le dice, perdóname por esto, por aquello. Con el manojo de hisopo está rociando la sangre de Jesús sobre su cuerpo y sus pecados son borrados, son limpiados. De ellos no se acordará más el Señor. Tan hermoso es que esta sangre, dice la Escritura, que servía como señal para que el espíritu de la muerte al pasar, dice la Escritura que al ver esa sangre se seguía de largo. La sangre de Cristo, el sello de la sangre de Cristo sobre nuestros corazones, nos representa esa seguridad que tenemos ahora de estar en los brazos de nuestro Dios. Nos representa el ser libres de los ataques del enemigo. La Escritura dice que el león anda como el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero aleluya, porque no se puede acercar a un hijo de Dios que tiene el sello de la sangre de Jesús. Sabe que no puede hacerle ningún daño. Sabe que no puede hacerle ningún mal. Es una de las cosas muy interesantes e importantes. Cuando los hijos de Dios, entre ellos Satanás, se presentaron, dice el libro de Job, delante de Dios, Dios le preguntó a Satanás, ¿dónde andabas? Y dice, de rodear la tierra. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job ninguno como él, varón perfecto? Y Satanás le dice a Dios, porque le ha rodeado, porque Satanás sabe que no se puede meter con un hijo de Dios, con alguien que verdaderamente ha sido comprado y lavado por la sangre de Jesucristo. Tan hermosa y tan presente debemos tener esa enseñanza. Pero vuelvo a decírtelo nuevamente, no es la simple sangre de nuestro Señor Jesucristo así, sino es tener la fe y la seguridad de entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso un manojo de hisopo mojado en la sangre representa entregarle verdaderamente todo al Señor. Por otro lado estaba la comida, el cordero. Te lo decía hace un momento, no era nada más para admirarlo, para verlo, sino era para comerlo.
Tenían que comerlo. Así nosotros debemos de asimilar que debemos de vivir y de alimentarnos espiritualmente de Cristo. Así como cuando en la mesa se pone la sopa, el guisado, así nosotros lo comemos, lo degustamos, así en lo espiritual debemos de recibir la fuerza espiritual, el alimento espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Se tenía que comer todo. Debemos alimentarnos de todo lo que el Señor nos da, enteramente de todo. Cristo padeció. Nosotros debemos a veces también de sufrir y padecer. Pero Cristo también fue glorificado y fue exaltado. Fue coronado. Nosotros también. Así es como nosotros debemos de ver la vida cristiana y la vida espiritual. No solamente esperar las cosas buenas y las malas, no. Cristo tuvo aflicción, sí, tuvo aflicción, pero tuvo fortaleza, tuvo ánimo, tuvo firmeza. Cristo fue a esa cruz del Calvario con la fe y la seguridad y el aplomo. Así nosotros los hijos de Dios, al comer de todo lo que el Señor Jesús nos pone, tenemos esa firmeza, esa seguridad, ese aplomo, porque sabemos que nuestro Padre Celestial está con nosotros como estuvo con Jesús. Ese cordero tenía que ser comido en el día, sin dejar nada para el día siguiente. Todos los días nosotros tenemos que alimentarnos. No hay día en que podamos descansar. Diariamente tenemos que escuchar a la voz de nuestro Maestro. Diariamente tenemos que escuchar su dulce voz. Una de las cosas importantes es que esta comida se comía con hierbas amargas. Hierbas amargas. El pueblo de Israel recordaba la amargura de vivir en Egipto, de estar en esclavitud. Quiero decirte una cosa, que ahora nosotros esta comida espiritual llamada Jesucristo no es una comida amarga. Quiero decirte que es lo más dulce y lo más de mejor gusto a nuestro paladar espiritual, porque Él ha quitado y borrado todo nuestro pecado. Y una de las cosas que nos habla la Escritura es que el pueblo de Israel tenía que comerlo en una postura de marcha. Ellos iban a salir de Egipto. Cuando nosotros nos alimentamos de Dios, nos alimentamos de Jesús, debemos de dejar totalmente todo, y sobre todo el dominio del pecado. Debemos estar bien firmes y dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Ceñidos decía el calzado, ceñidos vuestros lomos con el bordón de extranjeros y de peregrinos, podríamos decirlo así. Era una celebración gloriosa, una celebración que los llevaría a una liberación. Jesús, cuando tomó esto, le recordó y dijo, cuando la Escritura nos habla que cuando llegó la hora, de acuerdo a Lucas 22, donde estábamos, Él se sentó a la mesa, dice, con los 12, y les dijo, cuánto he deseado con comer con vosotros esto antes de que padezca. Él no dejó pasar la oportunidad para decirles todo.
Les dijo, no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla, dice, en el reino de Dios. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si vamos a Primera de Corintios en el capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue crucificado por nosotros. Esta Pascua un día se va a volver a celebrar en los cielos. En la eternidad ciertamente tendrá cumplimiento en el tiempo final, allá en la gloria celestial. Pero Él instituyó esta cena. Él dijo, haced esto en memoria de mí. El quebrantamiento del cuerpo de Cristo como sacrificio de expiación por nuestros pecados es conmemorado mediante el partimiento del pan. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de la sangre de Cristo es a través del cual nosotros tenemos esa remisión de pecados. Y disculpa que lo esté repitiendo y repitiendo, pero es una realidad. Eso es lo que representa la copa de vino. Quiero que entiendas esto. Es el derramamiento de la sangre de Cristo. Las uvas, para sacar el vino, tienen que ser estrujadas. Tienen que ser machacadas. Tienen que ser aplastadas. Quiero decirte que Jesús padeció lo mismo. Él fue estrujado en el huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní significa el lugar de la prensa. Mira, qué paradójico o qué situación es esta. Getsemaní representa el lugar de la prensa. Así que Jesús, cuando estuvo ahí en el Getsemaní, Él fue estrujado, Él fue apretado, Él fue aplastado, Él fue lastimado, de tal manera que su sangre fue derramada para sellar así el nuevo pacto de ese Dios misericordioso, no solo con su pueblo, sino con toda la humanidad. La sangre puede hacer esa expiación sobre el altar para redimirnos de esos pecados. En Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, dice, fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, para santificarte, lo vuelvo a decir, al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús fue sacado de la ciudad y fue llevado a la cruz del Calvario, al Gólgota. Exhorta en el versículo 13 de este capítulo 13 de Hebreos, salgamos pues a él, fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa celebración es muy importante. Esa celebración la necesitamos realizar, pero recordando esa liberación gloriosa que Jesús ha hecho por ti y ha hecho por mí. Más allá podríamos mencionar algunas otras cosas. Lo que representa la mesa del Señor, lo que representa la copa, el pan,
rápidamente, quiero decirte que la mesa, para concluir, representa esa comunión, ese compañerismo. Cuando nos sentamos a la mesa, estamos los unos con los otros cara a cara, íntimamente, sin barreras, sin velos que ocultar. Nos vemos los unos a los otros, platicamos los unos a los otros. Es lo que anhela y desea el Señor al estar en la mesa de Él. Tener comunión, Él cara a cara con cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos llegar y tener la oportunidad todos los días que lo podamos celebrar, porque dice, hacer esto en memoria de mí cuantas veces lo hicieres. Una de las cosas muy importantes que debemos tener en cuenta es que esta fiesta solemne el pueblo de Israel la realizaba mirando hacia el pasado. Mirando hacia el pasado, es decir, a esa liberación que Jesús o que Dios hizo de sacarlos del pueblo de Egipto, de darles esa liberación. Pero cuando Jesús vino a realizar esta cena, Jesús vio un futuro. Jesús vio un futuro. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y dijo, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, Él dijo, la muerte del Señor anuncias, y dice, hasta que Él venga. Hoy, al celebrar la Pascua, nosotros estamos anunciando su muerte y su resurrección. Sabemos que Él vendrá por su iglesia. Sabemos que sonará la final trompeta. Y los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Y luego los que habremos quedado, nos uniremos a ellos en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Es tiempo de darle gracias a Dios y decirle gracias por ese sacrificio. Gracias por esa sangre preciosa derramada en la cruz. Y gracias, Señor, porque hoy podemos entregarte todo. Hoy tomamos ese manojo de hisopo. Hoy mojamos esa sangre de Jesucristo, ese manojo con esa sangre, y hoy rociamos sobre los postes y sobre los dinteles de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos ahí y oremos. Padre, cuántas gracias te damos, porque celebramos en esta noche esta gloriosa ceremonia de comunión, este partimiento del pan y este jugo de la vid que representan ese cuerpo de Jesucristo y esa sangre derramada. Gracias, Dios, por este nuevo pacto hacia toda la humanidad, no solamente hacia tu pueblo, sino para todo el mundo. Mirad, dice la Escritura, cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Oh Señor, gracias te damos en esta hora, que al tomar estos elementos, al tomar este pan, al tomar este jugo de la vid, Señor, nuestras vidas sigan siendo transformadas, nuestras vidas sigan siendo renovadas, nuestras vidas sigan siendo fortalecidas y encaminadas en el reino de los cielos. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, si hay alguien, Padre, que en esta hora está tomando ese manojo de hisopo, Señor, y está entregando su vida a ti y te está diciendo, mira mi vida, no soy digno de ti. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, tómala en tus preciosas manos, Señor, y cumple tu palabra de borrar todos sus pecados, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú los sepultas en el fondo del mar y que de ellos no te acuerdas más. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Celebremos al Señor con este sacramento de la cena del Señor. Pues damos gracias a Dios por el mensaje en esta noche tan especial en que recordamos esa tarde en la cual nuestro Señor con sus discípulos les dijo,
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vuelvo a insistir con lo que dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y creo que nos lo está diciendo en esta hora. Esperamos que ya tengan los elementos para poder participar y en una, como decimos, lo participemos todos. La escritura muy clara cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. No solamente es un ritual, sino es un reconocimiento de ese sacrificio, como se ha mencionado, ese amor que nos tuvo. Él estaba consciente de que tenía que pasar, padecer, sufrir, pero lo hizo con esa entereza, fuerza, amor, poder. Y en esta noche vamos a orar para tener acceso a esa mesa del Señor. En esta hora, Dios Todopoderoso, para quien todos los corazones son conocidos y todo te es manifiesto, te rogamos que purifiques nuestros pensamientos y nuestro corazón con la iluminación de tu Espíritu Santo. Queremos participar de una manera perfecta, celebrar esta cena en tu precioso nombre. Nos acercamos pidiéndote perdón, reconociendo que pecamos con pensamientos, palabras, obras, pero en esta hora nos acogemos a tu infinita misericordia y te rogamos el perdón de todos nuestros pecados. Tú dices que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice tu palabra que los que creen en ti tienen vida eterna, que los que creen en ti no perecerán jamás y que los que creen en ti todas las cosas son posibles. Concédenos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. En tanto tienen los elementos, pan y fruto de la vid en la mano, cantemos un canto al Señor. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Tengan los elementos ya en la mano, el pan y el fruto de la vid. Y recuerden, es una pasión y un amor de Dios por nosotros. Es un pan físico, fruto de la vid físico, jugo, pero hay algo espiritual, glorioso que sucede
por el acto y la acción de fe. Comunión, intimidad con Dios. Y a eso nos enfocamos. Ser partícipes del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que siendo muchos, es uno solo el pan. Y al participar de ello, obvio que entonces somos herederos junto con Jesús de todas las bendiciones de Dios. Hagámoslo con esa reverencia y con ese orden en fe. Tomamos nosotros nuestros elementos. Y vamos a hacer una oración más. Padre, en esta hora nos acercamos a tu mesa para participar de esa misericordia y gracia que tú siempre has tenido para con tu iglesia. Tú dijiste, haced esto en memoria de mí. Tú dijiste, tomad, bebed todos de ella, de la copa. Y dices que esto fue por causa del pecado de los hombres. Luego entonces consideramos la necesaria muestra de amor a nuestras vidas, cambiando toda maldición por bendición. Gracias por hacerlo. Gracias por permitirnos tener ese acceso a tu mesa de bendición. Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo y gracias Padre. La misma noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a ellos, diciendo, tomad, comed vosotros, todos de esto, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, tomad, comed. Después de haber cenado, Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias la dio a ellos diciendo, tomad, bebed vosotros esto, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada y por muchos para remisión de pecados. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, tomad, bebed. Oremos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque con este tu don saludable nos fortaleces en nuestro interior, nuestra alma. Y damos gracias porque sabemos que el sello del triunfo y la victoria por tu Espíritu en nuestras vidas es, así como nuestros hermanos que lo han participado aún allá en sus hogares, todos y cada uno y los miembros de su familia que así lo hayan hecho. Oramos porque tu bendición sea, que sea quebrantado el yugo de la esclavitud a la maldad, que seamos hallados libres en ti para bendición. Y muchas gracias porque aquella noche, si bien es cierto, fuiste tomado, vejado y golpeado, encarcelado, fue para que nosotros fuésemos libres, exaltados por ti. Te lo agradecemos, Señor Jesús. Y gracias, porque en la reunión o el culto de mañana recordaremos tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre. Amén. Los avisos: el día de mañana tenemos nuestra reunión de crucifixión o el culto de crucifixión. Estén atentos a ese mensaje de amor de Jesús en la cruz. Y los demás avisos están en los boletines que se envían por las redes. Continuamos de la misma manera teniendo nuestras reuniones, hasta no tener esa seguridad o mirar y ver las cosas con más claridad en el sentido de las reuniones, que no tengamos inconvenientes. Y creemos firmemente que pronto sucederá. Y el domingo tenemos nuestra reunión o culto de resurrección. Estén atentos. Y vamos a participar de el ofertorio.
Y en el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 5, 12, cuando lo de los libros, los que están inscritos, y se alaba y se glorifica. La humanidad de su tiempo, de Jesús, lo querían coronar rey, pero él no vino a un reinado humano, sino espiritual. Y tan es así que dice Apocalipsis que está junto al Padre, pero lo presenta como el Cordero de Dios. Y leo literal, dice, el Cordero que fue inmolado es Jesús, que se entregó a sí mismo. Es digno de tomar, es digno de tomar, es digno de tomar el poder. Así dice Apocalipsis. Ya las huestes celestiales están allá, los salvos estamos allá, pero dice, es digno de tomar el poder, y luego dice las riquezas. Dice las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús se humilló, haciéndose hombre como nosotros. Y dice la Escritura que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así dice Pablo a Filipenses. Y uno de ellos es el Cordero como inmolado. Pero dice que es digno de recibir. Y hay una frase, una parte que dice las riquezas. Si tomamos lo que la Escritura dice en Corintios, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros o nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso dice la Escritura. Por eso participamos del ofertorio. Y en esta hora, toma tu ofrenda, tu diezmo, lo que vas a ofrendar o dar, y vamos a orar. Padre, de lo que nos das voluntariamente nosotros te traemos. Apocalipsis nos enseña y nos dice que aún ya allá tú recibes, así dice la Escritura, de las riquezas. Ahora en tanto vamos allá, traemos nuestra ofrenda, diezmo, primicia, generosidad, según sea el caso. Y queremos, Señor, que quebrantes el yugo de la pobreza, de la escasez y la deuda. Tú prometiste abrir las ventanas del cielo y derramar, dices, bendición hasta que sobreabunde. Reprender al devorador y llamarnos tierra deseable. Y Pablo también a los Corintios dijo que eres poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todo, abundemos en buena obra. Sabemos que lo multiplicas en la administración y en el alfolí de la iglesia, pero también, Señor, en las manos dadoras con alegría. Sabemos que el que multiplicó los panes y los peces multiplicará nuestra economía para exaltación y bendición, y ese eres tú. Lo hacemos como un servicio y honra a ti, oh Dios Padre, Espíritu Santo y Jesús. Amén, amén, amén. Oremos para despedirnos. Padre, en esta hora te damos infinitas gracias porque este inmemorial recordarte, ese sacrificio, esa pasión, nos otorga a nosotros los beneficios junto con los hermanos e iglesias donde quiera que se encuentren, estén y ahora participan de este culto, junto con su familia. Bendiciones. Y gracias, Señor, porque fuimos llamados para éxito, para triunfo, para victoria en lo material, en lo espiritual y en lo físico. Todo en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, y tu iglesia exaltada en África, Asia, Oceanía, Europa y América, te decimos gracias por hacernos vencedores. Amén, amén, amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión.
Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Nos vemos mañana.